Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es jueves 20 de mayo de 2021. El día de hoy vamos a acabar con el diseño de muros de contención. Entonces permítame unos segundos para que les muestre aquello. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos en nuestra pantalla? Dice Mecánica de Suelos 2, capítulo 5, diseño de muros de contención. Y hemos hablado de los tipos de muros de contención. Hemos dicho, unos son los muros de gravedad. En esencia, construimos la base y luego esta otra parte, el alzado, y detrás ponemos un relleno, lo que corresponda, y actúa sobre el muro. Es la idea de que la gravedad hace que ese muro realmente sostenga y vaya en contra del esfuerzo lateral para permanecer estable, diremos de esa manera. Uno de esos muros luce así. Este es un muro pequeño, no tiene más o menos 2 metros. Y lo que les decía, una base y a continuación simplemente hormigón sin fierro, y es la gravedad, y después aquí se pone el relleno y ese actúa sobre el muro. Perfecto. Ese muro hemos dicho que aparte de ser gravedad, puede ser tipo ménsula. Entonces es más delgado. Igual este es uno pequeño, ¿no? 2 metros y un poco. Pero la diferencia es que dentro tiene hormigón armado, ¿no? Esa es básicamente la idea. Luego de dicho aquello, hemos visto las partes de un muro. En forma general, el relleno es este, la cara posterior, el lado del relleno. Esta la cara anterior. Todo esto es la losa de base o zapata. Puede haber un tacón, este se llama pie, este talón y ese tallo. Nada más en cuanto a qué partes tiene un muro. Y esa ha sido la primera parte. Después de definir aquello, hemos querido entrar a las fuerzas. Ahora estoy admitiendo a algunos alumnos más y nos vamos ahora a las fuerzas. Perfecto. ¿Qué hemos dicho la clase anterior? Hemos dicho que si nosotros tenemos o un muro que es de gravedad o uno que es tipo ménsula, pues tenemos que hacer un predimensionamiento, definir cuál es la altura, y después de definida la altura, la base, el espesor de la base o estas otras dimensiones, y hemos predimensionado. Predimensionado el muro, vemos las fuerzas. Hemos dicho, se puede aplicar el método de Rankine porque suponemos que en el talón existe una superficie vertical que era requisito, y como hay suelo-suelo, no hay fricción entre suelo y muro, y para eso hay que cuidar este ángulo eta, y si
esta superficie toca el muro, entonces no funciona ranking. Pero podemos calcular la fuerza de ranking de esa manera, sea en tipo ménsula o gravedad. Y también hemos entendido que podemos aplicar la fuerza de Coulomb, tal cual la conocemos, y esa no necesita ir en esta superficie, simplemente actúa en el muro, como se puede ver ahí, ¿no? Esa es la idea. Perfecto. Entonces, esa es una primera parte en cuanto a las fuerzas. En cuanto a esos conceptos, solo de fuerzas y cómo se aplican, mientras veo si llegan alumnos, tienen alguna pregunta, este es un muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien, muy aparte, pero voy a preguntar algo a Roberto Carlos Terrazas. Tú has estado en el Sí, anterior curso. Entre el anterior curso y ahora he cambiado de micrófono. ¿Suena igual? ¿Suena peor? no, está igual, no hay ningún problema. Ya, Si hubiese habido algún problema, me hubiese quejado. ya no, está bien, pero quería saber si... Ya, gracias. Perfecto. ¿De qué, Ingrid? A usted más bien. Hecho. Entonces ahora vámonos a esta porción. Decimos, una vez que tenemos claras las fuerzas, tenemos prediseñado el muro, hay que hacer la verificación al volteo, de deslizamiento, capacidad de apoyo, asentamiento y estabilidad del conjunto. Hemos empezado con el volteo y hemos dicho, bueno, las fuerzas que actúan nos quedan claros, pero veamos todo bien, agreguemos otras fuerzas, veamos cuáles actúan, cuáles resisten, todo aquello. Entonces, en esencia, hemos dicho, tomemos este o este, lo mismo. Si estamos usando ranking, actúa ahí. Y por supuesto, si hay inclinación del relleno, hay una inclinación de la fuerza, por lo tanto, actúa una fuerza horizontal y vertical. Pero además hemos entendido que existe el peso de este suelo que ayuda aquí en el volteo. Existe adicionalmente el peso del concreto y podría haber agua por debajo. Entonces, ¿cuál voltea con respecto al punto C? La fuerza pH y la fuerza F. ¿Y cuál resiste? La fuerza PB, este peso el del concreto. Y normalmente uno ignora el peso que puede haber ahí, que ayuda, pero lo ignora, es algo pequeño. Y dice, ¿podría haber una fuerza pasiva ahí? Podría, pero también la ignora en cuanto a lo que representa el momento. De hecho, al ser reacción, uno se queda tranquilo y dice, esta porción no entra en juego. Con eso, hemos visto que también se puede aplicar Coulomb, ¿no? Eso nos ha quedado muy claro. Y aplicar el método de Coulomb, pensamos en que la fuerza ya no actúa ahí, sino actúa sobre el muro. Igual tiene una inclinación, una fuerza horizontal y vertical que tiene que ser diferente. Es otro método, está aplicado en otro lugar. Pero aquí hemos dicho, cuidado que si bien uno dice, y esto aquí debería ayudar, bueno, en el método de Coulomb no entra el peso aquí del suelo, el valor de peso va, involucra de alguna manera esa consideración, por lo tanto, al usar el método de Coulomb, uno no debe agregar aquello. Esa es la idea. Ese valor va asociado con el valor de PV.
Y con eso dicho, hemos visto que el factor de seguridad es la sumatoria de momentos resistentes sobre actuantes, cómo los resistentes pueden hacerse unas tablas para poder llegar al valor adecuado, y si se encuentra entre 1,5 a 2, perfecto. Y así hemos dicho, de la clase de lunes a hoy era obligatorio, y tienen en su hoja con su nombre, hacer el ejemplo 6.5, el ejemplo 6.6, el 6.7 y el 6.8. ¿Cuál es la diferencia? El 6.5 está asociado con ranking sin agua, el 6.6 con ranking con agua, el 6.7 coulombs en agua, con las mismas magnitudes, y el 6.8 coulombs con agua. Y por supuesto el factor de seguridad por las consideraciones, porque en el método ranking se toma la fuerza y esta resistencia es diferente. No se toma el suelo acá, ¿no? Esta porción. Y en Coulomb, este suelo, por ejemplo, va a la fuerza con el gamma equivalente. Esa es básicamente la idea. Entonces, con eso dicho y con este ejemplo que han resuelto, quizá tienen alguna pregunta con relación a cualquiera de esos. Dije, buen día. Adelante. En el ejemplo 6.5, y donde me he trancado es que P sub A sale 310.39, pero quería que me aclare de dónde sale. Y el Z promedio también sale 3.4 y quería saber eso, de dónde sale también. Esos son el ejemplo 6.1 y 6.2. Son el mismo ejercicio, y en esos ejemplos decía, calcule la fuerza de ranking. En la clase me han dictado ustedes 310 al ingeniero, y en este otro aumentó a 370. ¿Se acuerdan? Esos valores son de los ejemplos. Y aquí está diciendo con los mismos datos, con esos ejemplos, ahora ya suponga esas fuerzas. ¿Te acuerdas? ¿Queda claro? Sí, lo voy a revisar. Gracias. Ok. No, en realidad no hay mucho que revisar, solo hay que saber que esos vienen de esos ejercicios, nada más. Ok. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Con respecto a los límites que ponemos para el factor de seguridad que se mostraba, ¿en qué nos basamos para ponerlos? ¿Y qué implicaría que sea mayor a 2? Realmente estos son valores que nosotros no ponemos. Esos son valores que se recomiendan en la literatura o las normas. Esa es la manera en la que uno debe ver esto. Entonces uno en concepto dice, si estos momentos resistentes son iguales a estos, está en el equilibrio límite, y no se va a deslizar. Y si este de acá, el de arriba, sale 1 kilonewton por metro más que el de abajo, va a ser mayor lo resistente que lo actuante, entonces no se va a deslizar. Pero la gente que hace normas dice, la verdad es que la resistencia que hay detrás, el mismo valor de peso unitario, la idea del método utilizado introduce variaciones. Entonces, si yo diseño, aunque haya calculado bien con uno, tal vez por los métodos que se usan en geotecnia, el gamma no era ese, el phi no era ese, y así sucesivamente, varias variables. Entonces es posible que termine fallando, a pesar de que en papel el factor de seguridad era 1. Entonces de ahí viene que en las normas se diga, no, o sea, 1 muy bajo, 1 igual se le puede ir, 1,2 lo propio, 1,3 lo mismo, 1,4 se le puede ir, y las normas dicen 1,5. Entonces esté tranquilo de que eso realmente va a aguantar si la relación entre el de arriba y el de abajo es 1,5. Si tú agarras y trabajas para la ABC y la ABC te dice, este muro debe diseñarse con las normas bolivianas, entonces tú buscas las normas que ha hecho la ABC y encuentras, no digo que exista para todo, pero encuentras
y la norma te dice mayor que 2, excelente, tú pones 2 y no 1,5. Y si la norma te dice 1,3, tú dices excelente, basta 1,3 aquí. Entonces, a eso se refiere esos valores. Y 1 y 2, cuando dice 1,5 a 2, en esta idea de verificación al volteo, de acuerdo a este libro, que realmente es el libro de Das, y no necesariamente coincide con la norma del ABC para hacer muros o cualquier otra, eso acuérdense, dice que entre en esto, o sea, si le sale 1,5 está bien, si le sale 1,6 está bien, si le sale 2 está bien, pero si le sale 2,1 ya es mucha seguridad, entonces no, cambie su prediseño para entrar entre 1,5 a 2, ese es el concepto del factor de seguridad. ¿Queda claro? Sí. Añadiendo eso, en el ejemplo 6.5, por ejemplo, nos sale un factor de seguridad de 2.76. Esto, por supuesto, nos dice que no se va a voltear, pero implicaría que puede fallar por otra cosa, como el peso, por ejemplo. ¿Se sale 2 ¿cuánto me dices? ¿76? Sí. Si sale 2,76, la idea que tú tienes que tener aquí en la materia es, perfecto, no se va a voltear. Ahora, como ingeniero, tú tienes que decir, no se va a voltear, pero está muy caro. Entonces, si yo disminuyo la base, va a ser más barato y igual va a ser seguro. Entonces, le disminuyes la base y al disminuir vuelves a calcular y por decir algo te sale 1,5. Entonces te has ahorrado unos dólares, y dependiendo la magnitud de esa obra, muchos dólares, y sigue siendo seguro, ¿verdad? El 1,5. Entonces esa es una opción. Pero ojo, ojo, que solo para el volteo tienes que probar todos. Entonces lo aconsejable es que pruebes volteo, luego deslizamiento, luego el resto, y ahí veas, no necesariamente lo que está sobredimensionado aquí va a estar sobredimensionado en los otros factores. Entonces, antes de pulir, solo pruebas todos y no vaya a ser que uno esté muy al límite, incluso tengas que aumentar la base, ¿de acuerdo? ¿Algún otro detalle? Bien. Otra cosa tenemos que verificar, el deslizamiento. Entonces volvemos a traer nuestro muro y decimos, evidentemente ya sabemos que hay una sumatoria de verticales. ¿Dónde le he calculado? Le he calculado en esta tabla. He podido ver todos los pesos que existen y ahí está la sumatoria de verticales. Perfecto. Y esa sumatoria de verticales, pues aquí aparece en el aire, por supuesto que actúa sobre la base del muro. Mientras más grande sea esa vertical, se entiende que va a ser más difícil que una horizontal haga que se mueva. Bueno, pero vamos a eso. ¿Qué fuerzas pueden hacer que el muro se deslice? Esta fuerza horizontal y ninguna otra más, ¿no? Entonces la fuerza que hace que eso se deslice es la fuerza horizontal. ¿Qué evita que se deslice? A lo largo de esta superficie se desarrolla una fuerza R. Y si se desplaza esto mucho, entendemos que este lado puede surgir el peso P. Pero ¿por qué hablo de mucho? Porque he entendido que la fuerza pasiva que se puede generar, pues por supuesto que depende del desplazamiento. Entonces, ahí está, también puede haber. Y aquí dice, y esa fuerza pasiva puede crecer si tomamos solo la profundidad D, ahí actúa esa fuerza pasiva, pero si le ponemos un tacón,
podemos hacer que esa profundidad crezca para que actúe la fuerza pasiva. Entonces ahí está la función del tacón, el ayudar en esa resistencia. Perfecto, entonces digo, la idea general es esa. Ahora voy paso a paso. Al deslizamiento, por supuesto que también hay un factor de deslizamiento. Este debe ser la sumatoria de fuerzas resultantes sobre la sumatoria de fuerzas resultantes sobre actuantes, mayor a 1,5. Y lo que actúa es esta fuerza pH, que es normalmente el PA por el coseno de alfa. Si el ranking aquí, si es Coulomb aquí, pero igual hay una horizontal, entonces PA por el coseno de alfa da la sumatoria de fuerzas que actúan y ya está listo. Y debo compararlas con la que resisten. La que resisten, dice aquí, es R. No he entendido por qué. Es R. Y también P sub P. Entonces las fuerzas que resisten ahí tendrán que ver con calcular P sub P y tendrá que ver con calcular R. Pensemos en R. Y para calcular R entendemos que es a lo largo de esta superficie. Entonces incluso le ponemos un color. Decimos dónde va a darse la resistencia es aquí, en esa superficie. Y esa superficie tiene un ancho B y tiene un ancho unitario. Entonces el área de esa superficie es B multiplicado por 1. Y es en esa sección que se da esa resultante. Y además yo sé que en cuanto a esfuerzo, en el suelo, el esfuerzo de corte es un valor de C más un valor de sigma multiplicado por la tangente del valor de phi. Y aquí digo, ¿puedo aplicar eso aquí? La respuesta es no, porque de ahí no estoy hablando de fricción en el suelo. Estoy hablando de fricción entre suelo y base. Fricción entre suelo y base. Es otra cosa, no es exactamente la fricción en el suelo. Bien, entonces, ¿cómo yo debo pensar en la fricción que hay en la base del suelo? En esa base del muro asociada con el suelo. Y ese valor de esfuerzo de corte se expresa con la misma ecuación, un valor de C más sigma por la tangente de un otro ángulo. Y esa es la diferencia. Ahí está clarito. La diferencia es que en un suelo se da eso y entre muro y suelo la ecuación es la misma, solo que C es la adhesión. Entonces uno dice, ya he visto esto, y he visto. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando estaba viendo capacidad de apoyo y cuando había una fuerza horizontal y quería ver yo la capacidad de apoyo con inclinación y ahí aparecía el valor de C sub A, la adhesión. Entonces aquí es esa, entre el muro o la base del muro y el suelo aparece la adhesión. Y este de acá es la fricción que hay entre suelo y muro. Y también he visto aquello en capacidad de apoyo. Fricción entre el suelo y muro. Y en capacidad de apoyo, he dicho ese valor de delta, tiene ciertos rangos. Y he vuelto a ver ese valor de delta cuando estaba hablando entre la fricción entre el muro aquí y el suelo. Pero ahora es aquí abajo. Si es el mismo suelo de abajo que el relleno, es el mismo valor de CA y de delta.
Pero si es otro suelo, que es lo más común, el suelo de fundación no es el mismo que el relleno, es otro valor. Pero entiendo a qué se refieren CA y delta. Si yo hago ensayos de laboratorio, podría yo, en un corte directo, con mucho cuidado, poner en la mitad de abajo el suelo y en la mitad de arriba poner el hormigón. Y podría yo medir a lo largo de ese plano de corte, con mucho cuidado. Podría hacer ensayos más grandes. Pero normalmente solo se estiman esos valores, no se hace ensayos. Entonces uno termina diciendo lo que dijimos antes, CA entre 0,6 a 1 de C, o en alguna nomenclatura dice entre 1/2 y 2/3 de C, y así sucesivamente. Entonces, en general, nosotros vamos a decir estos son valores adoptados, tanto el CA y el delta, como hemos visto en este mismo capítulo, en el texto está una tabla que dice fricción entre hormigón y arena, fricción entre hormigón y arcilla, entre una estructura metálica y arcilla, cosas así. Entonces hay ciertos rangos para delta conocidos. Eso es lo que entra aquí, la resistencia, el esfuerzo de corte, depende de CA y de delta. Y ahora, si yo no quiero que sea un esfuerzo, sino una fuerza R, la multiplico por el área y el área es B por 1. Entonces, tau multiplicado por el área es R, fuerza. Y aquí dice sigma por tangente de delta, multiplicó por el área y CA multiplicó por el área. Entonces de ahí aparece que este R tiene este término de la adhesión CA multiplicado por el área B por 1. Y aquí está otra vez tangente de delta y aquí dice ese es el esfuerzo efectivo. Entonces tengo que realmente visualizar bien dónde entra el esfuerzo efectivo. Está aquí en el contacto. Porque ahí estoy hallando esta fuerza R. Ahí está el esfuerzo efectivo. Y todo esfuerzo efectivo es un esfuerzo total menos la presión de poros. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo total? Aquí dice, es muy fácil de ver, el esfuerzo total es todas las fuerzas verticales entre el área, eso es sigma, menos U, el esfuerzo total menos U, es el esfuerzo efectivo. Entonces el esfuerzo efectivo entra ahí, multiplicado por B por 1, que es el área. Entonces, digo, excelente, ese es R. Podría este R expresarlo de otra manera, ¿no? Podría incluso yo decir, también es válido, y decir, esta presión de poros, aquí abajo, termina en una fuerza de levante, U. ¿No? Porque aquí está presión de poros, pero termina en fuerza de levante. Podría entonces, en lugar de poner U, poner la fuerza de levante entre el área, B por 1, es lo mismo. Entonces, en lugar de mantener el U ahí, podría yo tener el B y multiplicar por este otro B. Entonces, toda esta relación podría escribirse como simplemente la sumatoria de verticales efectiva. O si ustedes quieren, sumatoria de verticales menos U. Y sería todo eso por tangente de delta, ¿no? Podría expresar de esa manera, pero ahí dejo U para decir que es la presión de poros que está abajo. Pero sí puedo calcular el valor de R. Entonces ahí está listo, el valor de R está calculado. ¿Alguna pregunta con relación a eso?
Bien. Y luego está la otra fuerza, ¿no? Entonces digo, si ya sé R, ahora, ¿cómo calculo P sub P? Y ahí digo, como he aprendido en el capítulo anterior. Y ahí no sé qué valores van a haber, pero normalmente es una superficie que es vertical y el suelo puede tener un valor de C y de Φ, y detrás simplemente se ha formado un triángulo, ¿no? Y ese triángulo nos va a dar una fuerza P conocida y va a terminar siendo un medio de gamma por D1 al cuadrado por Kp más 2 veces D1 raíz de Kp. Y uno dice, he aplicado el método de Rankine aquí. Pero no se olviden que esta no es una ecuación que siempre deba usarse y decir, Pepe, me han dicho que es eso. No, debo usar lo que conozco. Si ahí decido utilizar Cacuoto y Caricel, o si aparece agua, o si aparece una carga encima, pues calculo el P sub P como he aprendido en el caso anterior. No usaría Coulomb, podría usar Rankine en estas consideraciones o cualquier otro. La idea es que en general va a tener esta forma, pero cuidado de no copiarla como una fórmula para muros, no, es la fuerza pasiva considerando lo que he aprendido en el capítulo anterior. Entonces la sumatoria de fuerzas que resisten es el valor de R y el valor de P más el valor de P. Y ahí veo, y ni me había fijado, que en mi ecuación está F y no hay F como fuerza adicional que resista. Divido y veo el factor de seguridad. Una consideración, hay que tener mucho cuidado. Uno dice, ¿realmente puede actuar P sub P? La respuesta es sí. Si este muro va deslizándose, a este lado se va comprimiendo y actúa el valor de P sub P. Pero a veces puede deslizarse tanto antes de que actúe P sub P, que ya este muro no sirve. Entonces uno dice, no, yo no puedo diseñar con ese deslizamiento. Entonces P sub P es 0 y debe aguantar sin que exista P sub P. Entonces este P sub P es 0 porque involucraría un deslizamiento muy grande. Entonces la sumatoria de fuerzas que resisten sería solo R. En ese caso, está perfecto, se puede calcular el valor de R. No hay problema. Y se compara con las fuerzas que actúen. ¿Y qué pasa si es que no aguanta, no me sale este valor? Entonces puedo añadir este tacón y eso me ayudaría en P sub P. Pero ¿qué pasa si no estoy tomando P sub P? ¿Cómo puedo yo hacer que esto cambie un poco? En su texto dice, habría que, por ejemplo, cortar, ¿no? Una vez que uno tiene el muro así, si construye aquí con una inclinación alfa prima, puede hacer que la fuerza aquí de arriba sea la misma, pero abajo disminuya por un factor A en este sector, con ese valor de PA2 y con eso. Y algún autor dice, estos autores simplemente calcula ese valor de A para un alfa 45 con el ángulo de fricción. Si phi es 30, sube ahí y ese valor, por decir algo, es 0,07. Entonces uno dice, bueno, si phi es 30, este valor por 0,07 baja. ¿Cuánto? Quizá lo que necesite, quizá no, pero esa es una manera de hallar aquello. O ahora, contrario a lo que me sucedía antes, puedo yo decir, necesito que esto sea más ancho. Puede ya ser estable a volteo, pero para poder hallar al tener un mayor valor de R,
necesito que esto crezca un poco. Podrá ser dependiendo el muro, dependiendo las condiciones del suelo, dependiendo si voy a agregar una fuerza P sub P, entonces podrá crecer. Y en un examen, si no se dice lo contrario, obviamente dicen voy a aumentar el valor de P sub P. Esa es básicamente la idea. Y el P sub P0 es algo decidido y excepcional, diremos de esa forma. Excelente. Entonces, hasta ahí, ¿desean hacer alguna pregunta? Bien. Está claro entonces cómo se hace la verificación al deslizamiento. Y ahí uno dice, tengo que hacer algunos ejercicios, están simplificados en el texto. Recuerden que el 6.2 tiene que ver con ranking con agua y el 6.4 tiene que ver Coulomb con agua, han sido calculados así. El 6.1 era ranking sin agua y el 6.3 era Coulomb sin agua, y cada vez que vemos algo más, como volteo, a esos mismos ejercicios se le agrega algunas cosas. Ahora es lo mismo. Ahora se agregan esos mismos ejercicios, el 6.9, el 6.10, el 6.12, 9, 10, 11 y 12, creo que ahí acaban el 8, a ver, va, esperen un segundito, acaban el 8, por lo tanto, a continuación el 9, es cuestión de deslizamiento sin agua ranking, el 10 es agua ranking, el 11 es sin agua Coulomb y el 12 es agua Coulomb. Entonces, para que practiquen, basta que hagan el 6.10 y el 6.12. ¿De acuerdo? El 6.10 y el 6.12. Y en el texto no trae todo el procedimiento. Una vez que ya está parte resuelta en el 6.2 y luego en el 6.6 el volteo, ahí hay sumatorios verticales, por ejemplo, se usa lo mismo ahora para el 6.10, por eso está simplificado. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta con relación a lo que deben hacer? ¿O todo lo hasta aquí? Bien. Siguiente verificación, capacidad de apoyo. Entonces, vayamos a la base de un muro. Aquí dice, este es el pie y este es el talón. ¿No? Eso es lo que se ve. Ahora arriba, ¿qué hay? Cualquier muro, uno inclinado así, una base, cualquier muro. Pero yo ya he aprendido que si tomo momentos aquí y tomo las fuerzas existentes, hay una sumatoria de verticales. Y también he aprendido que aquí hay una fuerza, por lo tanto hay una sumatoria de horizontales, que puede ser solo una carga. Por lo tanto, lo que actúa en este muro en la base es realmente una carga inclinada, que puedo calcular porque conozco la sumatoria de verticales y la horizontal. Actúa una carga inclinada. Y quiero saber la capacidad de apoyo del suelo para esta fundación con una carga inclinada. Y entonces queda claro, digo, muy, muy claro, verificación a capacidad de apoyo con carga inclinada. Si la carga está inclinada, tengo que conocer eso y eso. Y además, digo, y no habrá excentricidad.
Y digo, sí, tiene que haber excentricidad por la situación. Por lo tanto, del centro de la base, tiene que actuar la fuerza a una cierta excentricidad. Entonces, además, es un asunto de capacidad de apoyo con excentricidad y carga inclinada. Entonces, ya pienso y digo, ¿eso he llevado? Sí, he llevado en capacidad de apoyo. Entonces, ahora estoy en esa situación y veo la aplicación muy, muy práctica de qué quiere decir excentricidad y carga inclinada. Bien, entonces se entiende hacia dónde tengo que ir. Por otro lado, sé que esta carga produce un efecto en el suelo. Ya no estoy hablando lo que el suelo aguanta, estoy hablando el efecto. Y como hay una inclinación, puedo yo ver que en el pie aparece una carga en la punta y al otro lado, en el talón, existe una carga en el talón. Y puedo ver que porque la excentricidad va a ese lado y siempre va a ir porque aquí está el relleno, la carga en la punta es la máxima y la carga en el talón es mínima. Y la distribución de lo que actúa es Q máximo a este lado y lineal al otro lado, Q mínimo. Eso es lo que actúa, ¿no? Puedo yo ver. Entonces, ¿cuál es la comparación que debo hacer aquí? Se nota claramente que lo que actúa entre lo que aguanta. Lo que actúa, podría yo decir, es el máximo, podría decir es un promedio entre el máximo y el mínimo, o decir el mínimo, pero lo que se dice, lo que actúa es lo máximo. Esto actúa y hay que asegurarse y de comparar esto con lo que resiste. Entonces hay que saber cuáles son esos valores de Q máximo y Q mínimo, aparte de Q. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se dice muy simple. Primero hay que calcular cuál es la excentricidad. Recordemos que esta sumatoria de verticales ya la hemos calculado y hemos calculado los momentos en el pie. Entonces decimos, yo conozco con relación a ese pie que actúan unos momentos que tienden a que esto se voltee. Por lo tanto, es un momento en ese sentido y ese se llama un momento actuante. Y es la sumatoria de varios momentos que ha sido calculada antes en el volteo. Y por el otro lado está lo que actúa. Y voy a decir lo que actúa, no, lo que resiste, quería decir, es la sumatoria de momentos que resisten y los he calculado, sé cuál es ese valor. Bueno, y ahora digo, voy a hacer el momento neto. Y esta ecuación me dice el momento neto es la sumatoria de momentos resistentes menos momentos actuantes. Momentos resistentes menos momentos actuantes. Y si en los momentos resistentes son mayores que los actuantes, el momento neto va a tener esa dirección. Y digo, ¿y cuáles son las fuerzas que producirían ese momento neto? Aquí está, solo sería esta sumatoria de verticales. Entonces, por eso digo, el momento neto es la sumatoria de verticales por el brazo de esta sumatoria de verticales, que no lo conozco, o lo conozco, ahorita vemos. Entonces digo, del pie ahí, resulta que aparece sumatoria de verticales por X. Consecuencia, X es los momentos netos sobre la sumatoria de verticales. ¿Verdad? X es momento neto sobre sumatoria de verticales. Por lo tanto, X conozco. Puedo en base a eso hallar X. Y si conozco X, E es B medios menos X. Entonces, esa es la primera idea. Debo calcular la excentricidad.
Bien. Entonces, ¿cómo se calcula la excentricidad para luego hallar Q máximo y Q mínimo? Pero todavía no hemos visto eso. Pero con relación a la excentricidad, ¿queda claro? ¿Entienden cómo se calcula la excentricidad? Pueden hacer preguntas. Muy bien. Entonces, conocida la excentricidad, nosotros llegamos a esto. Y aquí dice, vamos a aplicar esa relación de esfuerzos asociada con la resistencia de materiales y nosotros en suelos decimos, no vamos a demostrar esto, solo vamos a decir que esto termina siendo esta ecuación. Este valor de Q máximo lo que actúa es la sumatoria de verticales entre el área, esta fuerza entre el área, B por 1, multiplicado por 1 más 6 veces la excentricidad que he cambiado sobre B, y el mínimo es sumatoria de verticales sobre el área por 1 menos 6 veces la excentricidad por B. Entonces, conociendo la excentricidad, la fuerza vertical, el área, puedo yo calcular cuánto actúa ahí. ¿Puede producir eso falla? No sé todavía, pero actúa un Q máximo. Y este otro lado, con esta ecuación, actúa un Q mínimo. Entonces, estas ecuaciones, que son parte de un formulario, me permiten ver aquello. Y luego digo, pero puede haber un problema, que ya lo he visto antes. ¿Cuál es el problema? Que el Q máximo llegue a un valor, que sí no falla capacidad de apoyo, pero el Q mínimo, debido a una excentricidad grande, sea negativo. Si es negativo, eso he visto en capacidad de apoyo, pues hay tracción en una parte y el suelo no aguanta. Entonces terminamos haciendo que este muro quede apoyado en menor sección y eso no queremos. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que hay que cuidar que el valor de Q mínimo sea mínimo 0, no menos que eso. Y al poner 0 ahí, resulta que E es B sextos. Por lo tanto, aquí digo, el valor de E no puede ir más allá de B sextos. Por lo tanto, digo, si todo esto es B, vamos a decir algo, B sextos está ahí, y al otro lado B sextos, no más que I. Voy a poner nomás aquí, digamos, por ahí B sextos. Y al otro lado B sextos. Si actuara a este lado o al otro lado, ahí finalmente tendría B tercios. Y eso quiere decir que en ese rango de B tercios debe caer la fuerza. Así como está dibujada, esa sumatoria de verticales va más allá de B sextos. Por lo tanto, va a producir lo que acabamos de decir, que aquí haya un valor negativo. Y eso no quiero. Entonces, es una condición primera a verificar en los muros que esta sumatoria de verticales caiga en el tercio medio o que la excentricidad no sea más que B sextos. Si es más que B sextos, debo tomar medidas. No en un examen, simplemente calculan con el valor que dé, pero obviamente para el diseño dicen, el ancho de este muro debe variar. Entonces debe ser más ancho para que pueda E ser menor que B sextos. ¿Por qué debe ser menor que B sextos?
porque la ecuación de Q mínima dice 1 menos 6 veces E sobre B, y si pongo esto igual a 0, E sale B sextos, entonces ahí es 0. No puede ser más de B sextos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Entonces me ha quedado claro que actúa una fuerza en ese sentido, una horizontal, entonces estoy con una carga inclinada y yo puedo ver dónde actúa esta fuerza a un X barra con esto del momento neto y puedo hallar la excentricidad con B medios menos X barra y con esa excentricidad puedo hallar el Q máximo y el Q mínimo. Y debo cuidar que no sea mayor a B sextos. Y esa es la carga que actúa. ¿Y cuál es la carga que resiste? Bueno, ahí voy a mi capítulo número 3 y digo, ¿cómo yo aplico? Bueno, las recomendaciones vienen aquí. Dice, utilice la ecuación de Hansen. Si uno utiliza otra está bien, pero en un libro, en el libro de Bowles, dice, si son muros, utilice Hansen. Entonces ahí aparece el Q en función de esto y entiendo que si es drenado, no es no drenado, ahí aparecerá el C', el Q'0, todo lo que conozco de Hansen, aplico, pero con el cuidado siguiente, como es un muro ancho, de ancho finito y largo infinito, S para estas ecuaciones es 1, porque estoy yo considerando la capacidad de apoyo en un ancho unitario, pero el muro mismo es infinito, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, S entra como 1. Dice aquí los factores de profundidad de I y los de inclinación I pueden ser obtenidos según se requiera a partir de las ecuaciones de antes del capítulo 3 para Hansen. Y además Bowles recomienda que los alfa 1 por la inclinación, el alfa 1 sea 3 para IQ y alfa 2 para I gamma, alfa 2 igual a 2 para I gamma. En el caso anterior habíamos dicho cuando no es un muro podemos tomar valores de 2 y 3. Alfa 1, alfa 1, 2, 5 y alfa 2, 3, 5. Pero ahora en un muro en especial alfa 1, 3, alfa 2, 2 y trabajar con la ecuación de Hansen. Esa es básicamente la idea. Y ahí uno encuentra el valor de Q sub U, lo que produce la falla. Y ahí viene la idea. Ahora uno debe comparar el valor de Q sub U entre el Q máximo. El Q sub U viene del capítulo 3, el Q máximo de lo que acabamos de ver, y dice cuánto es ese valor, factor de seguridad. Y el factor de seguridad, y eso me olvidó poner aquí, en capacidad de apoyo normalmente es 3, ese 3 es famoso, ¿no? Entonces, si ese valor sale 3, excelente. Entonces, si vuelvo aquí, digo, realmente la comparación es esta, con mi muro, con la base que tengo, con las fuerzas que tengo, me sale ese valor, me sale ese otro valor. Entonces, a partir de esto, defino el Q máximo. Perfecto, definido el Q máximo, digo, es este valor. Ahora, ¿podrá ser igual al Q sub U? Si es igual al Q sub U, falla inmediatamente, no puede ser. Ah, y aquí está al revés. Ah, no, está bien. Y digo, no puede ser igual a Q sub U. El valor que produce falla debe ser mayor al que yo coloco, ¿no?
Entonces, esta ecuación también puede verse como Q máximo, el valor de Q máximo, el que yo coloque, debe ser el Q sub U disminuido entre el factor de seguridad que es 3. Esa es la misma ecuación. Comparar el que produce falla con el que está actuando y si es mayor que 3 estoy bien. Muy bien, entonces ya están listas las 3 verificaciones. Volteo, deslizamiento y capacidad de apoyo. ¿Hay algún ejercicio aquí? Sí, y me olvidó ponerlo. Hay 2 ejercicios, entonces no se pide que hagan los 4, solo los que tienen agua. El que tiene agua con Rankine y el que tiene agua con Coulomb. ¿Les queda claro aquello? Estoy pensando en lo que les decía aquí, ¿no? Y vamos para que no haya problemas asociados con estos problemas, este es deslizamiento. Pero cuando llegamos al siguiente caso, entonces hemos llegado a capacidad de apoyo. Igual está organizado el texto para decir, hay un ejemplo 6.13, uno 6.14, hay uno 6.15 y 6.16, si la memoria no me falla. Y el 13 seco, el 15 seco, el 14 asociado con eso de ahí y el 16 con eso de ahí. Si la memoria no me falla, entonces igual no hagan todos los ejercicios, hagan el 14 y el 16. ¿Les queda claro? No van a meter la pata en eso. Bien. Y después, o si quieren hacer alguna pregunta, este es buen momento, adelante. A ver. David Jorge Encinas. Ya, a ver. Al medio el... Una vez más, David Jorge Encinas. Ya, ya, pónganse por la point de una vez. Una vez más, David Jorge Encinas. Ya, pónganse por la... Ya, chavo, chavo, ponte, 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 no sé. Bien, no es la primera vez que digo, una vez más voy a mencionarlo. Qué tristeza. Sigamos adelante.
Entonces, después de todo eso, nos toca ver el asentamiento. Entonces, ¿qué dice acá? Leamos. Se reduce a esto que está aquí. Para hallar el incremento de esfuerzos, se considera una distribución trapezoidal de la presión del terreno. O sea, en otras palabras, dice, no se olvide que esa es la carga que actúe trapezoidal. Pudiendo ser empleadas las ecuaciones de Boussinesq desarrolladas en el capítulo 1, ¿no? Carga infinita y distribución trapezoidal. Entonces, si debajo de eso necesito calcular el incremento, pues dice el incremento de esfuerzos puede ser fácilmente determinado dividiendo esta carga trapezoidal en un rectángulo y un triángulo respectivamente. El incremento de esfuerzos producidos por este tipo de cargas ya fue abordado en el capítulo 1, en el apartado 1.3 del capítulo 1. Y luego dice la determinación del asentamiento producido en el terreno debido al emplazamiento de un muro de contención se realiza mediante los procedimientos ya expuestos en el capítulo 2, que dependen fundamentalmente de la naturaleza del suelo, es decir, si el suelo es cohesivo o granular, arena o arcilla en forma general, si la base del suelo es un material saturado, cohesivo, o si existe un estrato profundo de suelo cohesivo dentro de la zona de influencia de esfuerzos, asentamientos por consolidación ocurrirán a lo largo del tiempo. Caso contrario, si la base del suelo es granular, el asentamiento se producirá durante la construcción. Aplicar todo lo que hemos visto en el capítulo 2 y buscar en alguna norma o la tabla los asentamientos que sean inmediatos. O, no he querido decir inmediatos, realmente corrijo, tolerables. Norma, tabla, lo que sea. Pero asentamiento, eso es todo. Y luego viene la última verificación, la falla general, que no la vamos a aprender a calcular ahora, está un procedimiento en su texto, pero dice, es posible que adicionalmente a todo lo que hemos hablado, se produzca una superficie de falla por ahí. O que la superficie de falla vaya desde arriba. Esa es una falla general. Puede suceder. Y hay que probar varias, probar un centro y probar varios, y probar las fuerzas que existen en el muro, qué peso hacen, y adicionalmente probar diferentes elementos y hacer la comprobación a lo largo de esa superficie de el esfuerzo de corte en la superficie. Ahí. Pero en el fondo eso es solo cuestión de hacer eso, es solo cuestión de taludes. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es esperar hasta taludes para verificar que no nos suceda eso en estratos de arcilla blanda, lo que sea. Y listo, aquí solo vamos a decir esperamos hasta taludes para hallar factores de seguridad asociados con aquello. Entre tanto, ese es el diseño de muros. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, ¿para cuándo sus ejercicios? Para mañana. ¿Cuándo es nuestro siguiente examen? El lunes. El lunes es el siguiente examen. Entonces, igual tienen que registrarse. Y el registro, algún momento el día de hoy va a subir. Mañana pueden preguntar cualquier cosa entre medio y se cierra el sábado. Van a tener siempre cuidado en su registro. Sí, no. Escucho, Sergio, Mario.
Perdón, Inge, no era nada importante. Enseguida, si alguna duda, ingeniero, enseguida eh, le, le hablo, Inge. Van a tener cuidado, mucho cuidado en su registro de subir los ejercicios que les pido para que no haya confusión en los anteriores registros y en este. Voy a anotar los ejercicios y en el registro ustedes deben decir, tengo que hacer el tal, el 4.8, el 4.9 y el ir marcando deben asegurarse que los han hecho, cada uno en una hoja con su nombre, apellido, su firma y la fecha en la que han hecho. Y es para que no metan la pata. Entonces, ya ha sucedido, les hablo de todos estos, de todos los cursos. Terminan enviándome la práctica de un capítulo anterior, terminan enviándome menos ejercicios y después le digo, no está bien, es el fondo de lo que les digo, no está bien. Y me responden, es que al escanear, es que me confundió de archivo. Tengan mucho cuidado porque es muy serio confundirse de archivo. Yo ya solo recibo uno que no cumple los requisitos y es muy, muy serio. ¿Qué se hace? Está escrito en los requisitos, se anula, ¿no? Se anula. Y alguien dice, no importa, corro el riesgo. No, se anula su materia, 1/100 en el semestre. Entonces, tengan cuidado en aquello. ¿Ok? Y dos, la asistencia. Uno dice, no, pero creo que he ido, no he ido. No, yo asisto. Y ahí marca sí a todo. Y yo cargo el archivo, lo uno y veo los que se han inscrito y normalmente los que están inscritos han venido a todas las clases. Excelente. Y de rato en rato aparecen blancos ahí y uno que otro es lo que sucede en este semestre. Ahí creen que no voy a revisar y no cumplen el requisito de asistencia. Bueno, igual les escribo, lo siento mucho, no cumplía y se ha inscrito y no está bien. Y me dicen, no, es que quizá ese día, porque me escriben, ¿no? Quizá ese día es que entré con mi cuenta en mi iPad y creo que los iPads realmente no son registrados bien. No es así. Pero me cuentan esas cosas, ¿no? Y harto de eso recibo. Tengan cuidado. Solo revisen que lo que yo revise, pues ustedes sepan que está ahí. Si tal día han dicho, he asistido, verifiquen que han asistido. Para eso subo cada día, después de cada clase, la asistencia, para que vean su nombre y digan, estoy en la lista. Y si no están, pues el momento en que subo la lista, dígame algo, ¿no? A ver si se puede pulir. No el momento del registro. El momento del registro ya es oficial esa asistencia que comparo. Entonces tengan cuidado, mi intención no es hacerles la vida difícil, es muy simple, que estén en clases porque es necesario que vayan construyendo sus conceptos, que hagan ejercicio para esos conceptos y que además aprendan más de lo que se podría preguntar en el examen. Ese es el fondo. Ahora, obviamente, igual que cuando uno está en el curso, puede estar distraído y no escuchar nada. En lo virtual es más notorio. Hoy día ha sido un muy buen ejemplo. Gente jugando fútbol, pero comillas con la asistencia. Pero ¿saben qué ha pasado normalmente? Y tengan mucho cuidado. Cuando uno se va a jugar fútbol y no escucha, luego, ¿qué sucede cuando me suben sus archivos? Les falta cosas, a pesar de que los ayudo, pues suben y no han entendido lo que les pedí en cuanto a ejercicios. Entonces, tiene su consecuencia. Pero tengan cuidado, es importante que tengan cuidado, no la tomen a la ligera. Y por último, la última recomendación, no importa el día que yo les diga cierra,
ahora ya les estoy avisando que cierra el sábado, se guardan todo para entregar antes, principalmente porque no han ido trabajando a lo largo del capítulo y quieren hacer todo al final y terminan realmente haciendo muy rápido y se cierra y dicen, no, por favor, más tiempo. Y yo ya sé que no importa si yo digo sábado o domingo, sábado a 7 de la mañana o 7 de la noche, pues van a estar subiendo todos minutos antes. Pueden hacerlo, pero les aconsejo que no actúen así porque se puede pasar, se puede cortar la luz, puede disminuir su velocidad de internet y se pasan de tiempo y ya no llega. Entonces envíen pues antes, ¿no? Eso queda claro. Bien, con eso dicho y esas recomendaciones los dejo ahora. Si desean hacer alguna pregunta, háganla, por favor. Ingeniero, buen día. Ahora sí quería consultarle una duda respecto a la presentación de las tareas. En el anterior trabajo o en la anterior tarea para el segundo parcial, quizá no puse los nombres en todas las páginas. ¿Eso es un requisito, ingeniero, solo o en la primera plana nomás y la firma? Es ideal que esté en todas las páginas, ¿no? En todas las páginas. Ya listo, ingeniero, gracias. Muy bien. Mañana podemos preguntarle dudas acerca de los temas para el examen. Sí, mañana pueden preguntar. Hay una clase que da para aquello. Ingeniero, ¿las notas del primer parcial se nos van a entregar junto con las del segundo? Ucha, la idea es que sean antes. La idea es que sea antes. Que tú, por ejemplo, mañana digas, ah, qué bien, ya ha subido, me alegra. Y así sucesivamente y esté antes. Pero estoy atrasado y disculpas por aquello. No es la primera vez, lo virtual me come cada vez más, pero la idea es que sea antes, ¿de acuerdo? Si no, voy a trasnochar y eso es terrible. ¿Algo más? Una pregunta acerca de la evaluación, Inge. Adelante. Al examen final se puede entrar con la nota más baja o no, o es que, bueno, le digo esto porque tengo un primo que está en una materia y su docente se ha dicho que solo entran con 26 al final. Escucha, por alguna razón no te escuchó bien. ¿Puedes repetir? ¿Al examen final se entra con baja nota o es que tiene que ser con 26? Porque el 26 tengo entendido que es solo para la segunda instancia y al final se puede entrar con 0, digamos. Sí, ¿Es así? al final se puede entrar sin haber dado el primer y segundo parcial y teniendo nota 0. Solo debes cuidar de tener el 75% de asistencia todo el semestre y haber hecho todas las tareas del semestre. Ya, gracias, Inge. Muy bien. ¿Algún otro detalle? Bien, ahí quedamos hasta mañana. No se olviden buscar hoy el registro. Tengan muy buen día. Mañana, Inge. Buenos días, Inge. Buen día, Inge. Inge.